Esta parashá se llama Pinhas, la número 41 de todo el ciclo de la lectura anual, en la que se divide los 5 libros de Moisés, la que los rabinos dividieron los 5 libros de Moisés, 54 porciones, 54 Shabbat. Pinhas recibe el nombre de boca de serpiente. La lectura de la semana pasada, que fue Balak, aunque la semana pasada tuvimos 2, Jukad y Balak. En la parashá de Balak, pues, se nos presentó a Pinhas, el hijo del sacerdote Eleazar, y nieto, por supuesto, pues, de Aarón, quien durante la rebelión en Baal-peor, eliminó celosamente, él se llenó de un celo santo, eliminó el mal de Israel al atravesar con una lanza a un príncipe tribal, a un nazí. Él tenía un cargo importante en una de las tribus, la tribu de Shimón, y este hombre, pues, como relata la Torá, estaba fornicando con una princesa madianita, o sea, tampoco era cualquier mujer, era una mujer que tenía también, era descendiente de un hombre de alto cargo allí en el pueblo midianita, ¿sí? O sea que esto pues fue hecho en las altas esferas, ¿no? Por decirlo así, como dijéramos hoy, en las altas esferas de la sociedad. Esto, por eso, digamos, pudo haber tenido esa repercusión y este desenlace. Entonces, debido al celo de Pinhas, el Eterno Hashem detuvo pues la plaga e Israel fue liberado de la destrucción. Digamos que allí hubo una manera de espiar, ¿cierto? Y de parar la destrucción del pueblo. Hay momentos en nuestra vida en los cuales, amados hermanos, debemos actuar con prontitud y cortar de raíz el mal, ¿ya? Obviamente llenos de un celo santo. Por supuesto, siempre todo lo que hagamos sea en aras del cielo, no de nosotros mismos, sino en aras del cielo, ¿cierto? Y aquí es bueno hacer una buena comparación. Incluso si nosotros recordamos en el relato de lo que aconteció con la violación de Dina, una hija de Jacob, por parte también de un príncipe, el príncipe de Siquem, que tomó a Dina y la forzó y tuvo relaciones con ella, pero este hombre quedó prendido a su corazón, quedó enamorado a Dina, y digamos que pues él fue a corregir el asunto y se presentó pues ante su padre, a los ancianos de su pueblo, y les presentó el caso y que quería tomar a esta mujer, a Dina. Y entonces el padre de él accedió, fue ante Jacob, expuso la situación. Jacob, con todos sus hijos, pues estuvieron de acuerdo en la proposición que ellos les hicieron, con la salvedad de que ellos se tenían que circuncidar, es decir, ellos se tenían que volver judíos, o sea, tenían que abrazar sus costumbres, circuncidarse y abrazar las costumbres del pueblo de Israel para que ellos pudieran darle sus hijas a ellos y viceversa, ¿no es cierto? O sea, para poder emparentar, ese pueblo de Siquem tenía que circuncidarse, es decir, adoptar la cultura del pueblo de Israel, ¿correcto? Pero resulta de que, bueno, hicieron un acuerdo, pero al otro día, Shimón y Leví, ahí está Shimón, vemos que ahorita lo vamos a comentar. Shimón es protagonista la tribu de Shimón es protagonista en esta parashá, como lo fue también en aquel tiempo. Ellos no honraron el acuerdo y al otro día pues fueron, muy de madrugada o de noche creo, viendo que el pueblo estaba, pues los hombres estaban dormidos, que todo el mundo estaba tranquilo, y pues mataron a todos, incluyendo al príncipe y al rey de Siquem, ¿cierto? Allí hubo un celo, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia de ese celo con el celo de Pinhas? Entonces, allí es donde tenemos nosotros que discernir
y establecer cuándo hay un verdadero celo y cuándo debemos actuar, ¿cierto? Hay celos por causa de nosotros, hay celos por ira, por enojo, por venganza, pero hay un celo santo, un celo que es por Hashem. Entonces, en los celos por causa de la ira o de la venganza, nosotros debemos menguar, debemos dominar nuestros impulsos, debemos pedirle a Hashem que tome el control, que nos dé el espíritu de dominio propio, como dice su palabra, de dominio propio, de amor, de poder y dominio propio. Hay un dicho entre los sabios de Israel que dicen que el que se domina a sí mismo domina el mundo. Baruch Hashem, eso es verdad. Que uno a veces quiere salir y dominar al mundo cuando uno mismo no se ha podido dominar. Y uno quiere hacer cambiar a la gente, uno quiere que la gente cambie cuando uno mismo no ha podido, ¿ya? Entonces nos debemos enfocar en nosotros, que Hashem nos ayude a enfocarnos en nosotros mismos, en tratar de dominar nuestros impulsos, nuestras acciones, que nuestras acciones y nuestros impulsos siempre, pero siempre sean por causa del cielo, por causa de la justicia, por causa de Hashem. Allí está la diferencia entonces de lo que hizo Shimón y Leví en esa instancia cuando fueron y mataron a todos estos hombres, que tanto que Jacob se enojó, pero sobremanera sobre ellos, incluso dio allí unas palabras fuertes sobre ellos. Después pues conocemos que Leví hizo Tikkun con el becerro de oro y allí pues digamos esa fue su forma de hacer Tikkun, pero lastimosamente no pasó lo mismo con Shimón y por el contrario su condición empeoró, como la vamos a ver ahora más adelante, ¿cierto? Entonces es bien importante entender cuando actuamos por el celo del cielo y cuando actuamos por el celo de nosotros mismos, de nuestro ego, de ese deseo de venganza, de ira. Sí, eso tenemos que, con la ayuda de Hashem, Baruch Hashem con su espíritu, erradicarlo de nosotros, que Hashem nos ayude, que el cielo nos ayude, que el espíritu del Mesías nos ayude en ese sentido. Entonces, debido al celo de Pinhas, el Eterno detuvo la plaga a Israel y pues Israel fue liberado, bendito sea su nombre. La parashá de esta semana entonces comienza con Hashem recompensando a Pinhas, otorgándole un pacto de paz. Y el Brit Keuna Olán, o sea, el pacto del sacerdocio perpetuo. Mucho se ha hablado sobre Pinhas, ¿cierto? Cómo Hashem le otorga un pacto de paz cuando él fue, digamos, violento. En fin, hay muchos comentarios y bien interesantes. Algunos comentaristas dicen que Hashem le otorgó este pacto de paz, primeramente, pues porque lo hizo en aras del cielo, pero segundo, para, digamos que, darle a Pinhas esa paz interior en su corazón, porque cuando hay un acto violento, pues puede quedar una sensación de culpa y una sensación de digamos, como de condenación propia, ¿no? Entonces, aquí dicen estos comentaristas que Hashem dijo que le dio un pacto de paz a nivel interno para que él estuviera tranquilo, en reposo, que todo ha hecho, que la actitud, la intención, la motivación, la kavaná con la que él hizo esto, le fue agradable a Hashem, ¿cierto? Y bueno, digamos que fue un acto de consolación de parte de Hashem, según pues el comentario de algunos de los comentaristas de la Torá, ¿no es cierto? Pero sí, lo que es cierto, pues que le otorgó ese pacto de paz y el pacto de la Brit Keuna Olam, o sea, el pacto del sacerdocio perpetuo. Ahora, Pinhas es un tipo de Mesías, Baruch Hashem. Recordemos que toda la escritura habla de quién, del Mesías. Escudriñad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dijo nuestro Mesías. Entonces, Pinhas es un tipo del Mesías. Cuando Aarón recibe la promesa del sacerdocio de Hashem, eso significaba que sus hijos y sus descendientes pues, serían parte de la clase sacerdotal, de los coaninos, o sea, Aarón y toda su descendencia serían aquellos que iban a desempeñar la clase sacerdotal. Sin embargo, ya que
cuando esto se hizo, su nieto Pinhas ya había nacido, no recibió automáticamente este honor. Especialmente ya que su padre Eleazar, y esto me sorprendió mucho cuando lo busqué en la Torá, y la verdad pues no me sorprendió haber encontrado esta parte sobre Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote. Él se había casado con una novia gentil, ¿cómo les parece? Eleazar se casó con una hija madianita, una hija de Yitro. Allí, cuando nosotros vamos a Éxodo 6:25, allí Éxodo menciona a Putiel. En Éxodo 6:25, vamos a leerlo un momentito. Éxodo 6:25, dice así, la Torá, dice: Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, allí dice Futiel, pero el nombre hebreo es Putiel, la cual dio a luz a Pinhas, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Entonces, cuando uno va a los comentarios y a la historia, Yitro recibió 7 nombres, o sea, él fue llamado por 7 nombres, y uno de sus nombres era Putiel. Entonces, Eleazar se casó con una hija medianita, o sea, una hija de Yitro, digamos que siguió el ejemplo de su tío, ¿no? En este caso era de su tío abuelo, de Moshe. Entonces, allí vemos, pues, digamos, de que en este caso, Pinhas no sería apto para el sacerdocio. O sea, Pinhas allí no tenía esa, o sea, por ser hijo de una mujer gentil, él perdía ese derecho a continuar con ese legado por el lado de Pinhas, porque recuerdan que los sacerdotes se tenían que casar con una mujer que fuera virgen, que fuera hija de sacerdote pero de Israel, ¿no? Entonces, allí vemos pues que en este caso no pasó eso. Entonces ahí vemos digamos, la soberanía de Hashem para hacer como él quiere, ¿sí? Y aquí vemos un tipo también del Mashiach, como dice el libro de Hebreos, que aunque él no era de la descendencia de Leví, fue nombrado por el Eterno sacerdote para siempre. ¿Ve? Entonces fue por nombramiento, o sea, el Eterno puede nombrar como él quiera, él puede poner, él puede hacer hijos, como decía Juan el Bautista, hijos de las rocas, de las piedras, él puede hacer hijos. Él nos hizo hijos a nosotros, aunque viéndolo pues, desde la parte científica no teníamos esa descendencia biológica del pueblo de Israel, no estamos seguros, pero nos hizo hijos, porque a él así le plació, como dice Juan, no de voluntad de carne, de sangre, ni de fuerza, ¿sí? Entonces Hashem puede hacer como él quiera, y aquí él hizo un pacto de sacerdocio perpetuo con Pinhas. Es más, se dice que en la venida del Mashiach, cuando se restaure el templo y todas las cosas, será restaurada el orden del sacerdocio por el lado de Pinhas. Ellos serán los que van a ministrar allí. Amén. Entonces vemos allí pues un tipo del Mashiach, ¿no? Entonces cuando Pinhas arriesga su vida al matar a Zimri era el Nazí, el príncipe de la tribu de Shimeón, Hashem lo recompensó convirtiéndolo en un sacerdote y prometiéndole un pacto de paz. Hashem también, además, le prometió a él y a sus descendientes después de él, este pacto perpetuo del sacerdocio, o que una Brit, que una Olán, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él estaba celoso de su Elohim e hizo expiación por el pueblo, ¿cierto? Como dijo el apóstol Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces hay que cortar esa masa, y ahorita vamos a ver pues también con la historia, también nos muestra allí los escritos de los emisarios en una de las comunidades, como también había esta situación parecida y había que cortar ese mal de raíz, ¿verdad? Entonces aquí vemos en Pinhas una imagen clara de Yeshua,
el Mashiach y su mayor sacerdocio, es decir, sus descendientes de quienes él es primicia. O sea, todos nosotros los que hemos creído en el Mashiach y los que hemos nacido de nuevo, somos descendientes de ese sacerdocio, ¿verdad? Bien, y por lo tanto, pues también se nos ha concedido ese pacto de paz. Mi paz os dejo, mis paz os doy, yo no la doy como la da el mundo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, no se turbe vuestro corazón, yo he vencido al mundo, Baruch Hashem. Y se nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Baruch Hashem. Bien, en esta parashá encontramos 6 de los 613 mandamientos de toda la Torá. El número 400 es el precepto de las leyes de herencia, cómo se iba a repartir la tierra, número 27.8. El precepto del 401 es el precepto de la ofrenda de Olá, o holocausto regular, que es la ofrenda quemada, sacrificada cada día. Está en número 28.2, llamada también Tamid. El precepto número 402, que es el precepto de la ofrenda Musaf, o sea, una ofrenda adicional o complementaria del Shabbat. Eso está en número 28.9. El 403, el precepto de la ofrenda Musaf adicional cada día de Rosh Hodesh, o sea, de inicio de mes, número 28.11. 404, el precepto de la ofrenda Musaf adicional en la festividad de Shavuot, o fiesta de las semanas, número 28.26, y el precepto 405 de los 603, el precepto del Shofar en Rosh Hashanah, ¿cierto? En Yom Teruah, eso está en números 29.1. Esos son pues los 6 misbot o mandamientos de los 613 en esta parashá, de la cual los rabinos hicieron pues la clasificación. Ahora, en esta parashá pues se tocan varios temas, como el que hablamos al inicio, el recuento de Pinhas, su celo santo por hacer justicia. Después de este acontecimiento tenemos el censo. Hashem manda hacer un censo después de que hubo la plaga, después de que Moshe manda ahorcar a todos aquellos que pecaron. Él manda hacer un censo, ¿sí? Después de que sucede todo esto, después de que cesa la mortandad de la plaga, que el mismo Hashem había enviado, pues por la desviación de Israel, y luego, acto seguido, Hashem da instrucciones para repartir la tierra entre las tribus de Israel. Luego ordena el censo de la tribu de Leví. Ellos siempre eran censados aparte, separados del resto de las tribus, porque ellos no eran contados entre las tribus como se hizo en el censo anterior. Aquí es de resaltar, hay que resaltar que este censo que se hace, este último censo, se hizo a una generación totalmente nueva a la que salió de Misraim, cumpliéndose así la palabra del Eterno, en Números 14:26, que dice, habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo soportar esta congregación perversa murmurando contra mí? Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles esto. Tan cierto como vivo yo, dice Hashem, como ustedes han hablado en mis oídos, hay que cuidarnos de hablar, ¿no? De cómo hablamos, porque cuando hablamos, estamos hablando de los oídos de Hashem. Ahora, yo haré esto a ustedes. Sus cadáveres caerán en el Midbar, en el desierto. Cada uno de ustedes que fueron numerados en el censo de más de 20 años, quienes han murmurado contra mí, de cierto no entrarán en la tierra acerca de la cual yo juré que les había de dar, excepto por Caleb ben Yefuné y Yehoshua ben Num. Entonces, este censo, tengámoslo bien claro, es para los nuevos mayores de 20 años, pero aquí ya no quedaba ninguno de los que habían salido de la tierra de Egipto, salvo Yehoshua y Caleb, que tuvieron otro espíritu, ¿verdad? Tuvieron otro espíritu, fueron obedientes, fieles, fidedignos, leales a la palabra de Hashem, y por eso se les concede entrar a la tierra. Incluso se les concedió herencia, ¿cierto? En la tierra prometida. Entonces, solo 2 personas que salieron de esa generación estuvieron en este censo y entraron pues en la tierra. Ahora, después de esto tenemos el recuento también, muy interesante, en lo cual hay mucha enseñanza con respecto a las mujeres, que es la petición de las hijas de Zelofehad. Respecto a aquellas, pues el padre había muerto en el desierto, pero no tenía hijos varones, por lo tanto, en la repartición de la tierra, pues ellas iban a quedar sin tierra, ¿no? Porque la tierra se repartía a los hijos hombres.
Entonces ellas fueron con mucho respeto ante Moshe, le dijeron, les pusieron el caso. Moshe no sabía qué hacer en ese momento, humildad ante todo, reconocer que no la sabemos todas, y él fue ante Hashem y preguntó, expuso su caso, y Hashem, que es el juez de jueces, juez de todos los jueces, él dijo qué hacer con ellas, ¿verdad? Muy bien. Luego vemos entonces la designación de Yehoshua como sucesor de Moshe por iniciativa del mismo Moshe. Ahí vemos otra actitud loable y noble de Moshe, que ya se le había dicho que ya iba a partir, se iba a reunir a su pueblo, ya iba a morir, y él se preocupa hasta el último momento de su vida, se preocupa por su pueblo. ¿Yo cómo voy a dejar a este pueblo a la deriva? Sin pastor, no. Hashem nombra a un sucesor, a alguien que entre a este pueblo, a alguien que tenga un espíritu bueno, alguien que, sí, o sea, él se preocupaba hasta lo último por el pueblo. Entonces, él le propone al Eterno, el Eterno le escucha, Baruch Hashem, la oración del justo puede mucho. Entonces, Hashem le dice a él que nombre o designe a Yehoshua como su sucesor, quien va al pueblo, a la tierra prometida, mostrándonos también este aspecto de la Torá, mostrándonos al futuro Mashiach que vendría, ¿cierto? Que luego ahora pues vamos a compartir algo. Bien, luego tenemos todo un capítulo que nos habla de los sacrificios diarios o temidim y los musafim, que son los sacrificios suplementarios o adicionales, tanto en Shabbat como en Rosh Hodesh, como en algunas de las fiestas, con sus ofrendas y sus libaciones. Pero también la Torá, al mencionar estos sacrificios, menciona una vez más las distintas celebraciones o Mikra Kedoshim, que son las fiestas proféticas o redentoras, ¿cierto? Todo eso se menciona en esta parashá de Pinchas. Bueno, pero antes de avanzar en lo que respecta a esta porción, a esta sección o parashá, la parashá, les he comentado pues por qué recibe ese nombre. También en algunas, digamos, fuentes se le llama Sidra o parashá, es lo mismo, sección o porción. Pues antes de avanzar en lo que respecta, vamos a mirar algo, y es bueno realizar un recuento, ¿cierto?, al episodio de la caída del pueblo en lo tocante a la fornicación y el comer de la comida que se sacrificaba a los ídolos por los medianitas. Ahora, esta parashá, pues, digamos que yo la titulé, como ustedes pudieron ver ahora, los padres y su responsabilidad con los hijos, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver el por qué, digamos, o cómo esto se puede concatenar o unir, ¿sí? Porque realmente aquí hay unas enseñanzas maravillosas para nosotros los que somos padres y madres de cómo educar a nuestros hijos con un celo santo, no permitir que nuestros hijos crezcan sin principios divinos, sin los principios que el Eterno nos da a través de su Torah y del Mesías, tener un celo santo por esa pureza en ellos. Primeramente siendo nosotros ejemplo, ¿sí? Que ellos vean ese ejemplo tangible de pureza en nuestros hogares, en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juicio siempre empieza por casa, ¿cierto? Por nosotros. Para que una comunidad y una sociedad sean sanas y puras, deben haber familias y hogares puros, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar nosotros por esa pureza en nuestros hogares contra toda digamos, situación o todo ataque que venga para dañar esa pureza, ¿cierto? Más sabiendo que hemos sido lavados y santificados en nuestro Mesías. Entonces, por eso titulé esta parashá de esa manera, o pues a la enseñanza, no la parashá ya tiene título, que es Pinchas, pero digamos a la enseñanza, ¿verdad? Bien, entonces decía que antes de avanzar, es bueno realizar un recuento, pues, sobre este episodio de lo tocante a la fornicación y al comer de la comida que se sacrificaba a los ídolos por los medianitas. Aquí es de anotar algo, hermanos, que dos de las cuatro instrucciones o requerimientos que se le escribe por carta a los gentiles que estaban creyendo, a la gente de origen gentil, o sea, de otras naciones, o sea, no judíos, que estaban creyendo en la fe de Israel a través del Mesías, en la fe
en la fidelidad a Hashem, tienen que ver con este relato de la Torá. O sea que es una parashá muy imprescindible para nosotros, como les decía ahora, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Hashem nos ayude a entenderlo, porque aquí vemos el asunto de la inmoralidad y no comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, tienen mucha relación. Entonces es muy importante que prestemos mucha atención. Ahora, en el primer verso, la escritura dice, en el primer verso de esta parashá dice, y se asentó Israel en Shittim, ¿sí? Hay que tener cuidado donde nos asentamos, ¿verdad? Y si nos asentamos, pues hay que estar con los ojos muy bien abiertos, porque cuando a veces caemos en esa zona de confort, nos vamos mezclando con los vecinos, con los compañeros de trabajo, ¿sí? Nos vamos como relajando, como decimos acá, y pues la cultura que está alrededor nuestro nos va absorbiendo, hermanos. Nos va absorbiendo, incluso hasta con nuestra misma familia, vamos siendo absorbidos por esa cultura. Y pues se pierde, se va perdiendo o se va apagando ese trabajo que el Espíritu de Santidad ha hecho en nosotros, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso, que Hashem nos ayude a ser muy celosos en eso, porque para eso hemos sido apartados y santificados, apartados de este mundo, apartados de la cultura, no que hemos sido sacados del mundo, como dijo Jesús, no ruego que los saques del mundo, pero sí que los apartes del mundo, es distinto, ¿no? Entonces, que nosotros seamos apartados y que verdaderamente seamos celosos en permanecer apartados y santificados. Podemos interactuar con la gente, podemos incluso hacer negocios, pero no asociarnos, ojo, porque en ese caso, como dice el apóstol Pablo, pues entonces sería necesario salir de este mundo y eso sería pues absurdo, ¿no? Estamos aquí en este mundo y además que estamos colocados en este mundo para hacer luz, ¿sí? Como dijo el Mesías, no podemos colocar una lámpara debajo de la mesa, esconderla, no, hay que ponerla encima para que alumbre a todos los hombres, para que alumbre en la casa. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Entonces no dejar apagar esas velas, esas lámparas, sino por el contrario, que resplandezcan y alumbren a toda esta oscuridad que hay en este mundo. Entonces, dice allí que se asentó Israel en Shittim, que era un lugar conocido también como Abel Hashittim, que era una comarca en las llanuras de Moab. Eso está en Bamidbar, números 33, 49. Entonces, para entender lo ocurrido en este episodio, que podríamos llamar el episodio de Baal Peor, es necesario recordar, y miren acá, como decía el apóstol Pedro, no me canso de repetir las mismas cosas, porque somos personas olvidadizas, somos personas desmemoriadas y se nos olvida. Por eso es necesario que se nos esté repitiendo, recordando. Entonces es necesario acá recordar las prevenciones de la Torá respecto al peligro de ser absorbidos culturalmente por los pueblos paganos que nos rodean, o por las gentes, o por los entornos que nos rodean, convirtiéndonos en minoría absoluta, ¿verdad? Entonces, cuando el enemigo no puede con el ataque físico, ¿sí? Cuando él ve que físicamente no puede destruirnos, ni con maldiciones ni con nada, como el caso de Israel que Balac contrató a Bilam para que lo maldijera. Entonces el enemigo se mete por la parte cultural de asimilación, ¿sí ven? Sutilmente se nos va metiendo, cuando menos pensamos terminamos absorbidos y asimilados por esta cultura. Y qué fácil es, hermanos. Difícil salir, pero muy fácil entrar, ¿verdad? Entonces allí tenemos que ser muy cuidadosos porque es muy fácil de que terminemos asimilados en la cultura de este mundo, en la corriente de este mundo, ¿verdad? Donde hemos sido sacados. Entonces, por eso hay que recordar y repetir, ¿sí? Para que no terminemos asimilados, pues, por la cultura. Incluso una empresa tiene una cultura organizacional, ¿verdad? Y de pronto allí entre sus empleados también se desarrolla una empresa, una cultura, ¿sí? Una cultura de cómo hacer las cosas. La cultura de la corrupción, por ejemplo, en Colombia. Esto es una cultura ya. Aquí en Colombia, o sea, corrompe desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí?
Eso ya se metió eso es parte de la idiosincrasia de las personas, del colombiano y también en otros países. Es algo que está corroyendo la mente, la vida de las personas, el soborno, el robo, el fraude, la estafa, todo eso a pequeña y gran escala es parte de la cultura. Entonces allí es donde nosotros no podemos permitir que esas culturas permeen nuestro ser. Entonces, para que una minoría con ideología distinta, monoteísta como es la nuestra, con una moral y ética que es totalmente opuesta a los valores que nos rodean, pueda existir, entonces debemos respetar normas de conducta y leyes preventivas para evitar males mayores, ¿cierto? Allí donde la Torá entra como un cerco, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia a todo hombre, para presentarlo aprobado delante de Hashem. Esa es la función de la Torá. La función de la Torá, en nuestro caso, no es salvífica, no es para redimirnos, no es para justificarnos, sino para guardar los límites. Es decir, nos muestra hasta dónde nosotros podemos avanzar, podemos caminar, ¿verdad? O sea, que no traspasar ese límite. También el apóstol Pablo dice en otro lugar que si la Torá se usa legítimamente es buena. En este caso se puede usar como esas normas de conducta y leyes preventivas, como cercos, para evitarnos a nosotros males mayores, ¿cierto? Y así leemos en la Torá, esto está mira lo que la Torá, cómo previno al pueblo de Israel mucho antes, Éxodo, Shemot 34, 15 y 16, Shemot 34, 15 y 16, la Torá, el Eterno dice al pueblo, no sea que conciertes pacto con el habitante de la tierra y que cuando ellos se prostituyan en pos de sus dioses, te llame a ti y que tú comas de su sacrificio y que tú tomes de entre sus hijas para tus hijos. Entonces mire que aquí ya estamos entrando ya en el tema de los hijos, ¿verdad? Primero él le da la razón, le da la instrucción al pueblo, pero para que ellos también tengan cuidado ¿con quién? Con sus hijos. Y mire cómo la Torá advierte acá y mire cómo algunos del pueblo de Israel, que ahorita vamos a ver quiénes fueron, tristemente terminaron haciendo lo que se les había dicho que no hicieran. Entonces dice que no sea que conciertes pacto con el habitante de la tierra y que cuando ellos se prostituyan en pos de sus dioses, te llame a ti y que tú comas de su sacrificio y que tú tomes de entre sus hijas para tus hijos y cuando se prostituyan sus hijas en pos de sus dioses, prostituirán a tus hijos en pos de sus dioses. Esto fue lo que pasó allí con las mujeres moabitas. Lastimosamente, una parte del pueblo terminó prostituyéndose con las hijas de esta nación pagana. Entonces la tradición acá, esto es bien interesante, explica que cada mujer moabita estaba unida de una imagen del ídolo peor. Era un ídolo peor, como dice su palabra en español, era un ídolo aborrecible. Entonces cada mujer tenía un ídolo así a él y compulsaban o forzaban a los hijos de Israel a prosternarse ante la imagen como un requisito para una relación carnal. Imagínense hasta dónde llegó. Dice pues la tradición que esta fue la manera, porque esto no está, literalmente no está en la Torá, pues cómo pasó, por qué, cómo fue que ellas los convencieron. No, esto es parte de la tradición que dice que cada mujer tenía un ídolo a sí misma y que ellas, antes de tener relaciones con ellos, pues lo primero que le decían era que se posternaran ante su ídolo, ¿verdad? Entonces allí pues la carne jala, como dice el dicho, y claro, pues allí ellos se posternaron ante esas imágenes de ídolos aborrecibles. Los sabios enseñaron, Sanedrín 106a, lo que dice Sanedrín 106a en el Talmud, dice, díjole Bilán, o sea, la manera como Bilán también actúa allí y aconseja a Balac
para hacer caer al pueblo, como les decía ahora, como no pudieron con la maldición, entonces sutilmente, el enemigo trata con la asimilación, ¿cierto? Hacernos caer por otro lado. Díjole Bilán, y más por el lado de la santidad, en este caso hacia Hashem. Díjole Bilán, el Elohim de Israel odia la inmoralidad. Ellos, por otra parte, ansían, o sea, el pueblo de Israel, ansían poseer vestimentas de lino. He aquí lo que le aconsejó. Hazles tiendas y pon allí prostitutas que les vendan vestimentas de lino. Y cuando el israelita se haya hartado de comida, saciado de bebida, y se halle alegre disponiéndose a recorrer el mundo, ella le dirá, pero si eres como de la familia, siéntate y elige algo. Ella tendrá consigo odres de vino, amonita, y le preguntará, ¿quieres tomar un vaso de vino? Después de tomar el vino, arderá el israelita en deseo. Ella sacará el ídolo que portará en su seno y le dirá, adóralo. Mas él responderá, pero si soy judío, ¿qué te importa? Le replicará ella. No solo esto, sino que no te dejaré en paz hasta que reniegues de la enseñanza de Moshe, tu maestro. Esta es la interpretación de lo escrito en Osea 9:10, que dice, mas ellos acudieron a Baal peor y se apartaron para la vergüenza y se hicieron asquerosos como aquello que amaban. Vemos aquí pues también los sabios de Israel relatando la manera como Bilán aconsejó para que hicieran caer al pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes para las madres también y para las mujeres. Luego vamos a hablar de los hombres. Entonces vemos aquí dos cosas importantes acerca de la mujer. La mujer es primordial en la constitución de una sociedad, más de lo que ellas mismas piensan, más de lo que ellas mismas piensan. Entonces la mujer es el eje central de un hogar, ¿cierto? Un hogar sin mujer es un hogar pues disfuncional. Los primeros años de la vida de un hijo son importantísimos con la madre, con el cariño, con el amor, el afecto de la madre, la educación, que ahorita vamos a ver algo bien interesante. Entonces, cuando la mujer es virtuosa, como dice el Proverbio 31, sujeta la voluntad de Hashem en lo que le corresponde, puede llegar a ser un instrumento de gloria y elevación para el hombre, como está escrito. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, ¿cierto? Cuando la mujer toma su lugar dentro del papel o del rol que Hashem le ha dado, es valiosísima. Valiosísima no solamente para el hogar, para ella, sino también para la sociedad. Por supuesto, pues en el hogar están incluidos los hijos. Y digamos que ese papel y ese rol alcanza y eleva a su marido, por lo que está escrito, su marido es conocido en las puertas, o sea, de buen nombre, por causa de su mujer, ¿cierto? Eso está en Proverbios 31:23. Pero cuando la mujer se aparta de la voluntad de Hashem, pues sucede lo contrario, es causa de ruina y caída del hombre. La mujer sabia edifica su casa, más la necia, o sea, la que apartada de Hashem, con sus manos la derriba, pues ahí se va todo, ¿cierto? Se derriba el hogar, se derriba los hijos, se derriba la sociedad, en fin, que Hashem nos preserve. Entonces, en la Torá vemos muchos ejemplos de mujeres que de acuerdo a su temor a Hashem fueron causa de elevación, no solo para sus casas, sino también para el pueblo. Pero también vemos en la misma Torá, caso contrario, algunas sin temor al cielo fueron causa de caída y ruina para el hombre. Caso, por ejemplo, la primera mujer, Jezabel, la esposa de Acab, fue un desastre. Dalila hizo caer a Sansón. Las hijas de Lot, de donde vino la descendencia de los moabitas, de donde salen las mujeres que hicieron pecar al pueblo en el pasaje que estamos estudiando. Entonces, mire cómo eso es una cadena tremenda, mostrando así la baja moral y el descuido, ¿no? En el caso de las hijas de Lot, también allí hubo un descuido
porque allí hubo actos de baja moral y descuido en el ceniut, o sea, en el recato, la modestia, que esto se transfiere o se transmite de generación en generación. Entonces uno puede transmitir como padre, como madre, podemos transmitir la baja moral o el descuido en el ceniut en nuestros hijos, y eso se va regando de generación en generación, o por el contrario, podemos transmitir la pureza, la elevación de nuestros hogares de generación en generación, el temor al cielo primeramente, ¿verdad? Pues ahora bien, en el caso que nos ocupa, no solo las mujeres moabitas tienen la responsabilidad de la caída de los israelitas, ¿cierto? Entonces no vayan a pensar que es que aquí esta enseñanza se hizo para las mujeres, no. Aquí la responsabilidad es de todos, y más de los hombres, porque ya lo vamos a mirar, o sea, sino que quería pues también dar esta parte corta acerca de la mujer, cómo la mujer tiene ese rol tan importante, ¿cierto? En el hogar, en la casa. Pero los hombres, como responsables de recibir la Torá, ¿sí? Tenemos mucho más peso, tenemos mucha más responsabilidad, ¿cierto? Entonces, en el caso que nos ocupa, digamos que no solamente aquí las mujeres moabitas tuvieron esa responsabilidad de la caída de los israelitas, porque fueron el instrumento que el enemigo usó para hacer caer a estos hombres, pero digamos que ellas estaban haciendo su trabajo, entre comillas, ¿no? De acuerdo a la condición de vida que ellas tenían, ¿cierto? Además que ellas no conocían la voluntad perfecta de Hashem, pero los hombres israelitas que participaron en este caso, sí habían recibido la educación de la Torá. Por lo tanto, eran más responsables de su propia conducta, ellos eran conocedores de la elevada moral que debe caracterizar, en este caso, que caracterizaba a un yehudí, a un judío, a un hijo de Israel, como está escrito. Mire lo que dice acá en Proverbios, mire este buen consejo de una madre. Aquí vemos también cómo las madres pueden aconsejar a sus hijos. Proverbios 31:5 dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. O sea que bebiendo, aquí están las consecuencias. Olviden la Torá y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Sí? Esto fue lo que le pasó a los israelitas. ¿Sí? Se dieron a aquellas mujeres su fuerza, se encendieron en pasiones, bebieron vino y terminaron, ¿qué? Olvidando la Torá, y aún peor, en el caso del príncipe de la tribu de Shimón, pervirtiendo el derecho de todos los afligidos. ¿Cierto? Entonces miren qué responsabilidad tenían estos hombres. Ellas, las mujeres moabitas, pues eso fue lo que recibieron ellas de generación en generación. Ellas estaban haciendo su trabajo. Pero el israelita, conocedor de la Torá, no podía permitirse caer en esto. Como tampoco nosotros hoy en día, Baruch Hashem, podemos permitirnos esto. Nosotros no podemos permitirnos el más mínimo desliz que nos lleve la borrachera, la glotonería, que nos lleve a un caso de estos, Hashem lo prohíba, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la pureza, en nuestras casas, en nuestros hogares, dar ejemplo a nuestros hijos. Y todas estas cosas están allí escritas para amonestarnos a nosotros, como dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos aquí cómo los israelitas dieron sus fuerzas a las mujeres, su fuerza, su vigor, bebieron vino, se olvidaron de la Torá, e incluso acá vemos un hijo de un jefe de una de las tribus, en este caso era Simri, que era un nazí, hijo de la tribu de Shimón, pervirtió el derecho de los afligidos. ¿Por qué? Miremos lo que dice el verso 6. Dice que este hombre acercó a sus hermanos a la midianita mientras ellos lloraban a la puerta del Mizcán. O sea, este hombre no tuvo, digamos, ese dolor de ver a sus hermanos llorando, implorando, afligidos, sino que por el contrario se la presentó a su familia
para que viera que se trataba de la hija de un jerarca de Midian, ¿no? Pues estaba muy orgulloso de esa conquista, ¿no? Con la hija de un jerarca de Midian, mírenme. Mientras aquellas otras personas, sus hermanos, oraban al Eterno, oraban para tratar de aplacar la ira de Hashem. Entonces puede que también esto sea la causa del celo de Pinhas, al ver que mientras el pueblo clamaba, rogaba al Eterno por misericordia, este hombre se haya pervertido de tal manera que ni el dolor de sus hermanos le importaba, ¿cierto? O sea, ya eso es caer en un estado de degradación muy tremenda. Pero recordemos lo que dijo acá la madre de Lemuel. No es de los reyes, Lemuel no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes. Él era un príncipe, Simri era un príncipe. Ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la Torá y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Ve? Entonces miren hasta dónde nos puede llevar el desenfreno, ¿cierto? Ahora bien, veamos cómo el descuido de los padres en la educación moral, de acuerdo a los principios divinos, puede influir en las futuras generaciones de los hijos. Y este fue el caso de la tribu de Shimeón. De todas las tribus censadas, en el último censo del cual hablamos al principio y que habla esta parashá, de todas las tribus, no sé si ustedes lo habían notado o si ya lo habían aprendido, de todas las tribus censadas, la tribu de Shimeón fue la que más disminuyó en cantidad en el último censo comparado con el anterior. Fue la que más disminuyó de todas las tribus. Lo que indica que los involucrados en este terrible pecado de idolatría y fornicación fueron los descendientes de esta tribu, lo cual se corrobora también por el hombre que trajo a la midianita y fornicó con ella delante de todos sus hermanos. ¿Sí? Entonces vemos ahí cómo por causa del pecado, esta tribu, digamos, fueron los que más padecieron el castigo de la plaga, de los que fueron ahorcados, y como vemos el caso de ese príncipe que fue traspasado por una lanza. Veamos lo que se pregunta en una parte. Es interesante, ¿no? Esto es pues como manera consultiva. No vayan a pensar pues que yo ahora me estoy metiendo o enseñando Zohar o que vamos a seguir el Zohar, ¿no? Pero hay cosas interesantes allí a manera consultiva. A mí me gusta extraer extractos de todos donde tengan algo que ver con lo que estamos hablando, pero sobre todo que nos dejen una enseñanza, lo más importante. Veamos lo que se pregunta el Zohar a este respecto. ¿Cómo puede expresarse que Pinhas calmó la ira del Creador si está escrito explícitamente que murieron 24,000? Si hubiera muerto uno solo y se detiene el decreto, se comprende que ahí se frenó, pero miles, o sea que miles murieron. ¿Cómo puede explicarse esto? La respuesta es: pobre de aquel que no cuida que sus hijos se mezclen con gentiles o naciones idólatras, en este caso, ¿cierto? Entonces, miren esto. Pobre de aquel que no cuida que sus hijos se mezclen con naciones o gentes idólatras. ¿Sí? Y esto también, pues, somos advertidos en la escritura de los emisarios, ¿no? El apóstol Pablo nos advierte de una manera directa, ¿no? Que tengamos mucho cuidado de no estar en un yugo desigual, ni nosotros, y por supuesto nuestros hijos. En 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, en este caso naciones idólatras, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Mashiach con Belial. Este es un ídolo también repulsivo, Hashem lo reprenda. O qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Hashem y los ídolos. Ahí está nuevamente la idolatría. Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Hashem dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid. Mire la advertencia que se nos hace, o la sugerencia, o más bien la orden. Esto es una orden directa. Salid de en medio de ellos
Y apartaos, dice Hashem, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Eterno Todopoderoso. ¿Cierto? Entonces, queremos nosotros tener una relación de hijos a padre, porque nosotros no podemos llamar a Hashem padre y estando en esta situación, o sea, estando en idolatría, estando aún en pecado, estando en borracheras, estando en inmoralidades sexuales. ¿Cómo podemos llamar a Hashem nuestro padre si Hashem no es de esa naturaleza? ¿Verdad? Esto tiene que realmente penetrar en nosotros y hacerse en nosotros vida y realidad, ¿cierto? Hacerse carne, como dice que la Torah se hace carne, la palabra se hace carne. Entonces, si nosotros queremos tener una relación con Hashem, una relación íntima como nuestro Padre, lo primero que tenemos que hacer es salir de todas aquellas cosas, apartarnos de todas aquellas cosas, no tocar lo inmundo, ni siquiera la ropa, como dice el apóstol por allá en otro lado, ni siquiera tocar la ropa contaminada. Entonces mire qué tan delicado es esto y a veces lo tomamos muy a la ligera, que así nos ayude y nos abra el entendimiento. Y no es que seamos religiosos, en la parte de la idolatría, hermanos, y de la inmoralidad tenemos que ser radicales con nosotros mismos. El juicio empieza por casa, empieza por nosotros mismos, ¿cierto? Que así nos ayude. Bien, entonces, el Zohar dice que la respuesta es pobre aquel que no cuida que sus hijos, o sea, nosotros como padres, hermanos, los que tienen hijos pequeños y los que vienen en camino, Baruch Hashem, tener muy presente esto, no dejar que sus hijos se mezclen con incrédulos. Y los que tenemos hijos jóvenes también, orar mucho, aconsejar mucho, darles ejemplo incluso de que, incluso ejemplos de nosotros mismos que hemos pasado por situaciones, ¿no? En nuestra juventud, pero para evitarles a ellos, hacerles ver que queremos evitar en ellos muchos dolores innecesarios por los cuales nosotros pasamos porque no tuvimos esta instrucción bendita, porque no, en ese momento quizás no hubo quien nos la diera, o porque quizás algunos de nosotros la recibimos y fuimos rebeldes. Y ahora Hashem en su misericordia, pues bendito es el que tiene paciencia y que espera que todo hombre proceda al arrepentimiento, pues nos dio esa oportunidad, no nos cortó de la tierra de los vivientes, sino que nos dio esa oportunidad de hacer corrección, de hacer tikkun, de hacer arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, hablarle a nuestros hijos de esa manera, que todo lo que les decimos es por amor a ellos, para evitarles muchos males y muchos dolores y sobre todo muchas lágrimas. Baruch Hashem. Entonces, en realidad, esa es nuestra función como padres, educadores, que aman a sus hijos, así como Hashem nos ama a nosotros. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Bien. En realidad sucedió así. Del pueblo de Israel, o sea, de las otras tribus, no murió ni uno solo. Mas no fue así en la tribu de Shimón. Al salir de Egipto, se dice pues en la tradición, que cuando el Ereb Rab, recuerdan que es esa agrupación de personas que se unieron al pueblo de Israel. Allí dice, muchas personas, muchas multitudes de Egipto salieron con el pueblo de Israel. A ellos se les llama Ereb Rab. Siguieron al pueblo de Israel, o sea, Ereb Rab es hombre de la tierra o persona de la tierra o aquellos, digamos, personas que, digamos, tienen en su corazón la maldad, ¿cierto? Entonces muchos de esos muchos gentiles o egipcios y de toda parte salieron con el pueblo, esas multitudes salieron con el pueblo de Israel de Egipto, siguieron al pueblo. Incluso dicen los escritos, dicen algunos, también dice la tradición, que quienes hicieron pecar al pueblo de Israel con el becerro de oro fueron estos Ereb Rab, ¿cierto? Entonces, estos hombres, estas personas salen, hombres y mujeres, salen con el pueblo, se convierten al judaísmo, es decir, en cierta manera adoptan las costumbres del pueblo, se mezclan con las hijas de la tribu de Shimón, ¿cierto? Como que escogieron principalmente a esta tribu de Shimón, y los hijos que tuvieron en esta mezcla murieron en el pecado del becerro de oro.
¿cierto? Por eso les decía que se dice que estos Ererab fueron los que hicieron caer al pueblo de Israel. Por eso está dicho, y fueron los muertos en la epidemia que murieron. O sea, fallecidos que en principio ya se les llamaba como muertos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos las mezclas estas mezclas que tan terribles pueden llegar a ser. Pero no fue así con el resto del pueblo de Israel, que cuidaron con mucho recelo su pacto santo, o sea, las demás tribus. La tribu de Shimón no se cuidó, se mezcló, las otras tribus se cuidaron, y por eso continúa el verso en Bamidbar 25:11. Y no golpeé al pueblo de Israel en mi enojo, refiriéndose a la mayoría del pueblo de Israel. Eso está en Números 25:11. No golpeé al pueblo de Israel en mi enojo. O sea, aquí que la tribu más golpeada fue la tribu de Shimón, porque fue la tribu que más se mezcló, o sea, la tribu que se mezcló con otras personas, es decir, ya eso lo tenía desde mucho atrás, y pues aquí nuevamente, o como consecuencia de esas mezclas, pues cayó desgraciadamente, tristemente, y murieron muchos hombres, 24,000, ¿no? Muy posiblemente de la tribu de Shimón, y como les decía al principio, en el segundo censo, en el último censo que se hizo antes de entrar a la tierra, fue la tribu más disminuida de todas, ¿cierto? Ahora, como resultado del heroísmo de Pinhas, entonces la Torá nos prosigue relatando lo siguiente. En Números 25:13 dice que fue para él y su descendencia posteriormente un pacto de sacerdocio para siempre. O sea que en este caso Pinhas tuvo ese celo santo, ese celo, como les decía al principio, en aras del cielo, no por venganza propia, no por motivos particulares o egoístas, no porque estaba enojado con alguien de la tribu de Simón, no, sino por causa del cielo, ¿cierto? Y aunque él era hijo, como notamos ahora, era hijo de Eleazar, hijo de Aarón, él no tenía derecho al sacerdocio, simple y llanamente porque era hijo de una gentil, descendiente de Yitro, llamado también Putiel. Entonces, pero vemos allí en la soberanía de Hashem, cuando actuamos con justicia, ¿sí? Como dijo el apóstol Pedro, porque Hashem se agrada de todo hombre en todas las naciones que hace justicia. Por eso a mí se me ha dicho que no llame común e inmundo a ninguno de aquellos que Hashem ha limpiado. Cuando hacemos justicia, hermanos, cuando actuamos por el bien de la justicia, Hashem no escatima, hermanos. Allí se pierde en el buen sentido de la palabra, no me malinterpreten, pero digamos se pierde la letra, que tristemente mucha gente cae en la religiosidad y por no ahondar en la manera, por no conocer a Hashem, se ciernen bajo, es que está escrito, es que la letra dice esto, pero no conocen a Hashem, no conocen esta manera de Hashem de actuar, no conocen que la justicia está por encima de todo. Aprended justicia, dice Hashem a través del profeta, creo que era Miqueas creo que sí, aprended justicia. ¿Sí? Entonces, no, sí, es Miqueas. Entonces, allí vemos, hermanos, que Hashem por encima de la letra, por decirlo así, porque la letra decía, ¿qué decía la letra? El sumo sacerdocio era para Aarón y toda su descendencia, pero da unas instrucciones a Aarón y a todos los sacerdotes que no podían ellos, transgredir para que su sacerdocio permaneciera intacto. En el caso de Eleazar, pues él se casó con una hija de Yitro, por lo tanto, Pinhas no podía continuar con ese sacerdocio. Pero aquí Hashem ve la justicia de este hombre y dice aquí, ya lo vamos a mirar, le fue contado por justicia. ¿Recuerdan esa frase, no? Con otro hombre atrás, muchos años atrás, Abraham, ¿verdad? Que también estaba, este hombre Abraham obedeció a Hashem por fe, ¿cierto? Cuando Hashem le dijo, ve y toma a tu hijo al que amas y sacrifícamelo en tal monte.
Pero es que la Torá dice que no se puede matar, Hashem. ¿Cómo voy a matar a mi hijo? La letra dice esto, Hashem, ve y sacrifícalo. O sea, es realmente nosotros poner toda nuestra confianza en la palabra de Hashem, por muy, digamos, por muy absurda que nos parezca nuestro propio razonamiento lógico. Si Hashem lo ordenó, si estamos completamente seguros que es la voluntad de Hashem, que es su palabra la que me lo está diciendo, lo hago. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero ¿cómo así? ¿Y con qué? ¿Y para dónde? ¿Y cómo me voy a ir? ¿Y en qué me voy a ir? Abraham salió confiando plenamente en la voluntad del Eterno. Esa es la fe, esa es la emuná. ¿Cómo así que un hombre muere por el pecado de los demás? ¿Cómo así que el Mesías tiene que ser colgado en un madero? Cuando estamos esperando a un Mesías que nos va a liberar del yugo de las demás naciones, a un Mesías guerrero. No, pero es que Hashem lo está diciendo, que el Mesías tiene que venir así, que el Mesías tiene que morir de esta manera, que el Mesías tiene que llevar tus pecados. Así lo entienda o no lo entienda, pero es la voluntad y es la justicia de Hashem. Y si lo creo, me es contado por justicia, aún en contra de mis razonamientos, aunque a mí me parezca locura que el Mesías sea colgado en un madero, pero es la voluntad de Hashem. Es la voluntad de Hashem. Bendito sea su nombre. Que Hashem nos ayude a creerle, que Hashem nos ayude a confiar en su palabra, que Hashem nos dé esa fe, esa emuná, esa fidelidad a su palabra y que no dejemos caer ni una sola letra de su palabra. Que no dejemos caer ni una sola de sus palabras a tierra. Entonces aquí vemos, hermanos, ¿verdad? Aquí vemos cómo a Pinjas, por esa fidelidad, se le concede sacerdocio para siempre, aún en contra de lo natural. ¿Sí? Como nosotros fuimos injertados contra naturaleza en el olivo natural. Nosotros éramos olives silvestres, por nosotros no da, como decimos acá en Colombia, no daban un peso por nosotros. En las naciones. Y a Hashem le plació injertarnos contra la naturaleza, dice allí. Contra la naturaleza, contra la letra. La letra dice solamente la descendencia de Abraham biológicamente, todos estos serán llamados hijos, pero contra la naturaleza Hashem le plació injertar a las naciones en el olivo natural. Vemos cómo la Torá nos muestra la manera de Hashem, nos muestra su esencia, nos muestra que Él es soberano. ¿Quién podrá aconsejar a Hashem? ¿Quién podrá resistirle, hermanos? Cuando Él nos envía, ir por fe, por emuná, por fidelidad. En estos días, un hermano, les cuento algo rápidamente, tuvo un sueño. Sí, el hermano tuvo un sueño, soñó con un número y, bueno, llamó a varios hermanos, les pidió consejo, qué significaría ese sueño, ese número. Y bueno, yo con el hermano hacía rato que no hablaba, hacía rato. Y no sé por qué me entró ese deseo de llamarlo, de llamar al hermano. A pesar de que hacía rato no hablábamos, yo voy a llamar al hermano, voy a saludarlo. Y lo llamé. Y el hermano me saludó, contento, y me contó el sueño. Hermano, soñé con esto, no sé por qué, después tuve un sueño terrible, esto y lo otro. Y le dije, qué interesante ese sueño, hermano. Y le dije, bueno. Y hablamos un rato y nos quedamos ahí, pues, un rato hablando de otras cosas, en fin. Colgamos y en la tarde yo me puse a reflexionar en ese sueño del hermano. Me puse a meditar en ese número inclusive. Y no sé, me puse a meditar y a mirar su interpretación desde la parte de la gematría. Y salió algo muy bonito de ese número. Salió algo bien interesante, Baruch Hashem. Total que le escribí al hermano
Y hermano, pues esto es lo que yo entiendo de ese sueño. Ese número entiendo yo al Mashiach, la Torah, igual a Hashem. Igual a Hashem. Mashiach, este número Mashiach, la menorá, más este número, la Torah, igual 1 Hashem. En el Mashiach, en la Torah, hermano, estamos adheridos a Hashem totalmente. Entonces, le escribí eso por el WhatsApp y el hermano me llama al otro día y me dice, hermano, yo le voy a confesar algo. Yo le voy a confesar algo y la verdad Hashem me dio una lección muy, pues una lección realmente, porque es que uno a veces es muy desobediente, hermano. ¿Yo qué le pasó, hermano? Cuénteme. Es que cuando yo tuve ese sueño y al otro día yo escuchaba una voz que me decía, llame a Joseph, y yo no llamé, hermano. Yo llamé a otras personas. Yo llamé a otras personas. Hermano, y usted llamarme a mí, hermano, cuando hacía rato que no hablábamos. Y bueno, Baruch Hashem, hermano. Así son las cosas del Eterno. Uno a veces piensa que hay una vocecita, o que es uno mismo, o que uno está loco. Pero hermano, mire qué ejemplo tan hermoso para que estemos más atentos a la voz de Hashem. Y qué bueno, qué lección tan hermosa y qué testimonio tan hermoso para los dos. Baruch Hashem. ¿Sí? Entonces, esto se los cuento pues como en esto que estamos hablando, en este contexto, donde uno no tiene el control. Es Hashem el que tiene el control de todo. O sea, uno aquí no puede decir es que yo hice esto, yo hice aquello. Aquí vemos que realmente es Hashem el que tiene el control de todas las cosas, el que hace las cosas como Él quiere y Él desea, porque Él desea lo mejor para nosotros. Entonces, sobre este verso que acabamos de leer, sobre Pinhas y el de Números 25:11, donde él dice, y no golpea el pelo real en mi enojo, y luego dice, el 25:13, dice, y fue para él, o sea, para Pinhas y su descendencia, posteriormente un pacto de sacerdocio para siempre, así como el que hemos recibido nosotros, a través del Mesías. Rabbi Shimon entonces comenta, él dice, hay tres coronas, dice Rabbi Shimon. La corona de la Keuná, o sea, la corona del sacerdocio, la cual pertenece solamente a los Kohanim y su descendencia. Está la corona del reinado, o sea, para David y su descendencia exclusivamente, y está la corona de la Torá. Todo aquel que la quiera, que venga y la tome. O sea, la corona de la Torá está disponible. Sin embargo, hay una corona más grande. Dice Rabbi Shimon, la corona más grande que todas ellas es la corona de un buen nombre. La corona de un buen nombre. Y un aspecto importante del verdadero buen nombre de un hijo de Hashem se obtiene cuidando nuestro Berit Kodesh, o sea, nuestro pacto santo. Un aspecto importante del verdadero buen nombre de un hijo de Hashem se obtiene cuando cuidamos ese pacto santo. O sea, que la pureza familiar, hermanos, es la que le da a la persona un buen nombre, que es ejemplo para su descendencia. Que es ejemplo para su descendencia. Cuando el esposo respeta a su mujer, ella lo sabe y lo siente. Ella lo sabe y lo siente. Cuando el esposo respeta a su mujer, cuando el esposo es leal a su mujer, ella lo sabe. Aunque en esa casa haya tormentas de todo tipo o vientos que golpean a gran velocidad, esta familia saldrá adelante gracias al respeto del pacto santo, que es vital en la vida de un hijo de Dios. Un buen nombre en ese sentido no es público, o sea, no es que esto se sabe y todo el mundo sabe, no, esto no es público, es solo entre el verdadero adorador y su creador.
sea, entre nosotros y nuestro Creador. Es lo que nos debe importar. No para que la gente, digamos, o sea, no estamos hablando de un buen nombre aquí para que la gente no, sino ante nuestro Creador. ¿Cierto? Entonces, un hombre cuida su pacto santo porque así es la voluntad de Hashem. ¿Cierto? Porque así lo dice él y porque así lo ha ordenado y porque así es del agrado de Hashem. Eso es lo que a nosotros nos debe importar. Entonces, este hombre que hace esto, y que seamos nosotros, Baruch Hashem, para gloria de nuestro Padre, este hombre está más allá de tentaciones mundanas, ya que en todo momento dice, mi buen nombre va primero que las cosas vanas, pasajeras y vacías. Mi buen nombre va primero que las cosas vanas, pasajeras y vacías. ¿Queremos que Hashem nos llame por nuestro nombre? Entonces, aquí debemos nosotros ser celosos con el pacto santo. Aquí nosotros debemos ser celosos con la pureza familiar, la pureza en nuestra casa. Erradicar de nuestras casas toda impureza. Toda impureza debemos erradicarla de nuestras casas. Para ser buen ejemplo para nuestros hijos, para que nuestros hijos imiten, emulen esa santidad en nosotros, esa santidad en el hogar, y que ellos también puedan tener una descendencia santa y pura para el Eterno, ¿verdad? Dice otro relato, voy a relatarles algo también bien interesante respecto a esto. Dice acá vamos a buscarlo acá un momentito. Aquí está, veamos. Se relata que, hablando de esto del buen nombre, a principios del siglo XIX, el Hatán Sofer nació en 1753 a 1830, mandó un grupo de sus mejores alumnos para entrevistarse con el gobierno de Alemania, ya que éste había decidido cerrar escuelas judías, yeshivot y kolelim. En el camino se detuvieron en un hostal y en la entrada del mismo, en la recepción, había un enorme espejo, un espejo grande. Uno de los talmidim, de los discípulos, el más sobresaliente, el Rab Yehudá Asa, exclamó de repente, vamos a tener mucho éxito. ¿Cómo lo sabes?, le preguntaron sus compañeros. Entonces dijo este Rab Yehudá Asa, que era el más sobresaliente de los talmidim, de los discípulos, dijo, veo frente a mí un ángel que nos acompaña. Entonces le dicen los compañeros, pero si esa es tu imagen reflejada en el espejo, le aseguraron. Resulta que este sadik, este hombre, nunca había visto su propia imagen, nunca se había visto ante un espejo. Entonces la enseñanza de esto es, cuanto menos nos vemos en el espejo y más hacia afuera, es decir, hacia los demás, más nos alejamos de la vanidad y formamos un cerco que protege nuestra kedushá, nuestra santidad. Como dijo el Mesías a sus discípulos, yo me aparto por causa de vosotros. Es decir, el Mashiach veía por más hacia los demás, ¿cierto? Y eso fue lo que realmente él como hombre lo ayudó a santificarse totalmente, a no caer en tentaciones, a no caer en pecado. Él se santificó, él se apartó por causa de los demás, o sea, él miró hacia afuera. Él no permanecía mirándose en un espejo, mirando hacia sí mismo. Su vida toda realmente estaba destinada para servir a los demás. Yo no vine para ser servido, sino para servir a los demás. Entonces, que esa también sea nuestra actitud, que algún día que nos veamos ante un espejo nos podamos ver como ángeles, ¿verdad? Porque nunca buscamos la vanidad, nunca buscamos el que nos sirva, nunca buscamos nuestros propios intereses, sino que siempre estamos mirando hacia afuera. Y Hashem se encargará de lo nuestro. Bien, hubo otro acontecimiento también, un acontecimiento que sucedió en Yemen. Un judío, talmid o discípulo, era un discípulo jajam, un sabio, de nombre Shalom Mizrahi Sharabi, había perdido a su padre, y aunque todavía era muy joven,
Él luchaba por el sustento como vendedor ambulante, comerciando con hilos, botones y otras mercaderías. Tenía la responsabilidad como hijo mayor de mantener a su madre y a sus hermanos ante la pérdida pues, de su padre, ¿verdad? Una vez llegó a una pequeña ciudad, un hombre de aspecto noble se le aproximó y le dijo: mi patrona desea que vengas conmigo a su palacio, ya que ella quiere comprar el tipo de mercancía que vendes. Acompáñame. Entonces, sin dudarlo, Shalom Mizrahi Sharabi lo siguió hasta el gran palacio, entraron y llegaron ante una mujer árabe. Al principio ella preguntó por la mercancía y después trató de hacerlo caer. Y vemos pues otra vez una mujer acá, sin temor a Hashem. Y obviamente él se rehusó. Ella lo amenazó diciéndole que si no accedía, no saldría vivo de ahí. Él pidió permiso para ir al tocador. Entró en él, corrió hacia la ventana y dijo: Dios mío, voy a arrojarme por la ventana, pero no voy a pecar. Haré tu voluntad cuidando mi pacto santo. Si me salvo, y tenía pocas probabilidades por la altura, prometo irme a Jerusalén y dedicarme a estudiar la Torá toda mi vida. Saltó por la ventana y salió ileso. Volvió a casa, empacó sus pertenencias y se fue a Jerusalén. Cuentan que este Rab Shalom Sharabi, más conocido como el Rashash, fue un hombre que llegó a ser una de las más grandes eminencias o sabios de su tiempo. Este hombre rechazó caer ante la tentación, ¿cierto? Entonces, como vemos, muchas veces no es fácil ser íntegro, o sea, las tentaciones y vendrán de una manera, de un lado y del otro. No es fácil ser íntegro, es decir, cuidar ese pacto y mantenerse como se debe, pero vemos que la recompensa es grande, muy grande. Entonces, aquí la instrucción, la enseñanza para nosotros los hombres, tengamos como meta en la vida la santidad, la kedushá, la pureza y nuestro buen nombre. Y cuanto más que hemos sido santificados en el mejor de todos los nombres, en el que se guardó de todo pecado por ti y por mí. El único nombre que nos fue dado bajo el cielo, en el cual todos nosotros podemos tener ese derecho al mundo venidero, Yeshua el Mashiach, ¿cierto? Entonces, que ese buen nombre, el buen nombre de nuestro Mashiach, nos motive a guardarnos, nos motive a rechazar toda propuesta que vaya a llevarnos a transgredir ese pacto santo. Entonces, vale mucho la pena siempre hacer la voluntad del cielo. Y pues también conocemos obviamente el relato de Joseph en Egipto, cuando fue tentado y él rechazó también las propuestas de aquella mujer indecente que no respetó a su marido, y por eso Joseph es conocido como Joseph Hasadik. Todo aquel que domina sus instintos es llamado un justo. Baruch Hashem. Entonces, volviendo al caso de la tribu de Shimón, esta fue la que más perdió gente por causa de la plaga, como dice el verso 3 de la parashá que estamos estudiando. Se encendió el furor de Adonai contra Israel. Según la tradición, este furor de Hashem se manifestó por medio de un flagelo que él envió contra ellos. Sin embargo, dice Maimónides, has de saber que analizando toda la Torá y todos los libros de los profetas, encontraremos que las expresiones de cólera o enojo de Hashem, así como sus celos, ocurren solamente frente a episodios de idolatría o de adoración de dioses extraños, guía de los perplejos 1.36. Por lo cual entonces, en el verso 4, Hashem ordenó: toma a todos los cabecillas, o sea, a los jueces del pueblo, para que juzguen a los que adoraron al ídolo de Peor. Y entonces acá también nos deja una enseñanza que en una comunidad, en una sociedad, debe haber jueces idóneos. Jueces idóneos, como nos lo cita el apóstol Rab Shaul en 1 Corintios 6, capítulo 1, 8. Y estos jueces, como ya lo vamos a ver también, estos jueces deben empezar por casa. Nosotros como hombres, como esposos, como padres de familia, debemos ser
hombres idóneos para realmente entonces poder juzgar en la comunidad o en la sociedad o donde Hashem nos coloque, ¿cierto? Para poder ser autoridades, entonces que Hashem nos ayude a todos a corregir, a enderezar lo cojo, porque realmente si queremos ser esos jueces idóneos con autoridad de parte del cielo, debemos empezar por casa, ¿cierto? Miren lo que dice 1 Corintios 6, 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los malajín? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la congregación? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así pues ya por cierto es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, defraudados, y esto a los hermanos, ¿cierto? Entonces aquí vemos que en una comunidad deben haber jueces sabios, idóneos, ¿cierto? Para juzgar todas las cosas de la comunidad, así como lo muestra la Torá. Moshe nombró jueces para juzgar todos los asuntos del pueblo de Israel. Entonces, según el caso del hombre de la tribu de Shimón, fue Pinhas acá quien se levantó como un juez, ¿cierto? Con celo santo, él se levantó a juzgar, estando de parte de la justicia al hombre transgresor, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta falta hacen en estos tiempos estos Pinhas en todas nuestras comunidades que hagan saber al pueblo que el juicio empieza por la casa de Dios? Y nos hemos acostumbrado a juzgar, a condenar a los de afuera, pero se nos olvida que el juicio, hermanos, debe empezar por nosotros mismos, por nuestros hogares, por la comunidad. Ese es el orden. Nosotros no tenemos autoridad para juzgar a los de afuera, como está escrito en 1 Corintios 5, 9 al 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Y tal pues a ese perverso entre vosotros, o sea, dentro de la comunidad. Sabemos lo que pasó allí pues en Corinto. Un hombre tenía como mujer a su madrastra, a alguien que había estado con su padre. Entonces, y ellos estaban tranquilos y no había jueces allí que juzgaran esto, no había un Pinhas allí que se levantara. Tuvo que venir Pablo, ¿no? Shaul como ese Pinhas, y juzgar este caso y decir que lo echaran afuera, que lo sacaran, un poquito de levadura le dio toda la masa. Ahora, el verso 7 nos dice que lo vio Pinhas, hijo de Eleazar, dice allí, y según la tradición, Pinhas entonces surgió acá en acto vindicatorio, porque vio que ninguna persona del pueblo se había inmutado. En los Salmos 106, 30 se afirma que Pinhas, amén de hacer su propio juicio, lo que estamos hablando, o sea, él no lo hizo por causa de sí mismo, por causa de sus propios beneficios particulares, sino por causa del cielo. Dice el Salmo 106, 30, que él oró a Elohim y se detuvo la mortandad. Aquí la palabra en hebreo es Baifalel. Baifalel viene de orar, ¿cierto? Orar, o sea, él primero ora a Hashem, recibe como ese impulso de parte de Hashem, como quien dice, ve, hazlo, y ejecutó el juicio en aras del cielo. Ahí dice en Salmo 106, 30, Bayamot, Pinhas, Baifalel, Bateatzar, Hamegafá. Hamegafá es plaga. Dice, y se paró Pinhas y oró y se detuvo la epidemia. Y miren lo que dice acá. Y fuele contado a justicia de generación en generación. Baruch Hashem, esto está en el Salmo 106, 30 y 31, porque estábamos hablando también de Abraham. Cuando hacemos aquellas cosas que nos parecen irracionales, pero que vienen de Hashem, se nos es contado por justicia. Se nos es contado por justicia. ¿Y qué tan necesario en estos tiempos? Que nosotros nos paremos como esos Pinhas en estos tiempos. Porque en estos tiempos, amados hermanos, cuando el mundo está totalmente descontrolado, cuando el mundo está haciendo las cosas realmente en contra de la voluntad de Hashem,
Cuando el mundo verdaderamente está desbocado, como ovejas descarriadas, se necesitan esos pinjás que se levanten por causa de la justicia, que se levanten por causa del cielo, para detener las epidemias que están cayendo sobre el mundo y que caerán. El pacto renovado también tiene algunas cosas importantes que decirnos a nosotros hoy en día respecto de estos acontecimientos. Primero, debemos ser celosos por la pureza. Nosotros, los hombres, los padres, madres, debemos ser celosos por la pureza, la integridad de los hogares, de nuestras comunidades. Evitar a toda costa cualquier tipo de inmoralidad sexual e idolatría. De hecho, como les decía al principio, estos son dos de los requerimientos que se nos hacen a nosotros en las naciones. Mándeles que se aparten de estas cosas. Escribamos a ellos para que se aparten de estas cosas. Inmoralidad, idolatría. ¿Cierto? Entonces, debemos luchar y ser celosos y luchar y evitar a toda costa cualquiera de estas cosas. Eso está en Hechos 15, 28 y 29, en 1 Corintios 10, 6, 8. Mira lo que se nos dice en 1 Corintios 10, 6, 8. Dice allí, rápidamente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, y seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Eterno, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el sultán. Adelante hasta el 10. Muy bien, entonces celosos, evitar a toda costa cualquier tipo de inmoralidad en nuestras casas, principalmente nosotros, personalmente nosotros, padres, evitarlo para darle buenos ejemplos a nuestros hijos y poder transmitir esa pureza a nuestras generaciones. Segundo, apartar de la comunidad a quien persevere en tales acciones, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, nosotros debemos, como dice el apóstol Pablo, limpiarnos de la vieja hametz, o sea, de la vieja levadura, para que seamos nueva masa, como somos sin levadura, porque nuestro Pesaj, que es Yeshua HaMashiach, ya fue ofrendado por todos nosotros. Pues apartar de la comunidad con mucho dolor a quien persevere, ¿cierto? O sea, primero se exhorta, se amonesta, se llama aparte, tampoco es para avergonzar a nadie, hay un debido proceso, se aparta, y bueno, Baruch Hashem, hemos tratado con estas situaciones y el Eterno nos ha dado esa, digamos, esa sabiduría para saber hacer las cosas sin avergonzar, sin que nadie sea avergonzado, sino que cada quien tome su propia decisión y resuelva qué va a hacer con su vida, pero se le ayuda, eso sí, se le dice el camino, se le instruye, se le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, apártate de esto, de aquello, ¿sí? Y bueno, ya la persona es la que toma la decisión, ¿cierto? Entonces, se le dice a la persona, no persevere en eso, apártese de esto, por favor, hágalo por el bien de usted, de su casa, hágalo por causa del cielo, por la santificación, por su salvación. No vaya a perder el derecho al mundo venidero por una emoción o por una pasión momentánea. Apártese, ¿cierto? Y bueno, cada quien ya obviamente será responsable de la decisión que toma, pero si persevera, entonces ahí sí ya no puede estar en la comunidad, porque esa persona está demostrando que ama más sus pasiones y sus deseos que al mismo Eterno, ¿verdad? Entonces aquí no es que nos ame a nosotros, aquí no es que ame la misma comunidad, no. Aquí es una decisión entre usted y Hashem. ¿A quién ama usted? ¿A Hashem o a usted mismo? ¿Cierto? Entonces ya aquí es un asunto directamente con Hashem. Entonces nosotros como jueces en las comunidades debemos entonces por causa de Hashem, si ya ve que una persona insiste y persevera en lo mismo, entonces ahí ya hay que apartarla,
separarla, incluso por su misma, digamos, por su mismo bien, para que esa persona pueda rectificar, pueda de pronto tener tiempo, como lo muestra Pablo en 1 Corintios capítulo 5, Shaul, apartaron a esta persona y esa persona después, en el capítulo 7 de 2 Corintios, esa persona rectificó. El mismo Shaul dice, por favor, reciban a esa persona, recíbanla porque ya se arrepintió, ¿verdad? Bueno, por lo anterior entonces, incluso hay veces que la gente no entiende, ¿no? Estos procedimientos son duros de entender, porque cuando uno está, hermanos, cuando uno está envuelto en una situación, uno se endurece, hermanos, y uno piensa que está haciendo bien, y uno se endurece, el corazón se endurece, y uno no tiene digamos, discernimiento espiritual, ¿cierto? Entonces uno piensa que lo están haciendo por mal de uno piensa que es que están contra uno piensa que esto y lo otro, no. Pero realmente es por causa de su propio bien. Y como acabamos de dar el ejemplo en la comunidad de Corinto, ¿cierto? Esa persona como que entendió, ¿no? Esa persona fue sacudida y esa persona después hizo ticún y se arrepintió y a la comunidad la volvieron a recibir, pero ya habiendo pues corregido su camino, habiéndose apartado, ¿cierto? En la comunidad no se le cierra la puerta a nadie. Las mismas personas son las que se cierran las puertas. Bien, por lo anterior no debemos entonces juntarnos, esto también es fuerte, pero como les decía, nosotros estamos muy enseñados a juzgar a la gente de afuera, pero ese no es nuestro trabajo, hermanos. O sea, en cierta forma los juzgamos, pero para arrepentimiento. O sea, nuestra misión con el mundo, con los de afuera, es predicar el mensaje o enseñar el mensaje de arrepentimiento, ¿cierto? Mostrarles su error, su pecado, pero para que sean salvos. Pero hasta ahí, nosotros no, si la persona si la persona no quiso venir, si la persona permanece en su pecado, nosotros no somos jueces sobre ellos. Hashem los juzgará a ellos. Pero en la comunidad sí nosotros debemos estar totalmente investidos del poder y de la autoridad de Hashem para juzgar las cosas entre nosotros. ¿Sí? Hermanos, nosotros muchas veces, se los voy a decir a todos ustedes, y esto lo he visto yo, incluso yo fui uno de los que participó de eso muchos años atrás. Nosotros nos creemos muy espirituales y ay, sí, estoy en las raíces hebreas, estoy en esto, pero hermano, cuando realmente viene alguna autoridad, algún juez a mostrarnos nuestro error, nos levantamos como gallitos de pelea y no respetamos la autoridad, la autoridad delegada, no respetamos la comunidad y nos levantamos. O sea, nosotros verdaderamente no hemos tenido la revelación de lo que es una comunidad apartada para Hashem. O sea, todavía tenemos grabada en nuestra mente que somos una institución, una iglesia más. Pero eso tiene que cambiar. Si realmente queremos vivir la vida del Mesías, nosotros tenemos que entender que somos una familia que incluso, hermanos, está por encima de los lazos familiares, carnales y de sangre. Porque tenemos un vínculo más alto, un vínculo indestructible que es la vida del Mesías que nos une. Entonces, nosotros todavía tenemos, no, es que a mí nadie me puede decir nada, es que yo hago, es que como así, de malas, o sea, yo de mala usted, soy yo, esto y lo, o sea, ¿por qué no? O sea, porque todavía estamos jugando a la iglesia, donde nadie me puede decir nada, donde yo, cada quien sálvese como pueda, sálvese quien pueda, o sea, no tenemos la concepción de lo que es una comunidad. No tenemos la visión clara de lo que es una comunidad. Si realmente fuéramos una comunidad, o si tuviéramos clara esa visión, estaríamos sujetos los unos a los otros. Permitiríamos que todas nuestras obras fueran traídas a la luz. No tendríamos todavía cosas ocultas. ¿Cierto? Entonces, que Hashem nos ayude, hermanos, verdaderamente, porque en estos tiempos vamos a necesitar mucho de la comunidad. Vamos a necesitar mucho de la unidad. ¿Quiénes son los que fueron sustentados en el desierto? Como comunidad. Los que tenían los mandamientos y el testimonio de Yeshua, pero fueron llevados todos al desierto. ¿Quiénes fueron sacados de Israel?
perdón, de Egipto, fue sacado un pueblo, una comunidad, no individuos. Hashem no sacó un individuo, después fue por otro, y claro, eso lo está haciendo hoy en día desgranado, pero nosotros tenemos que estar unidos, más que nunca en estos últimos tiempos, que Hashem nos ayude a tener esa visión clara, a saber que en nuestra comunidad deben haber jueces. ¿Para qué esos jueces? No es para que se enseñoreen, como dice la palabra, no es para que ustedes se enseñoreen, no, sino para que ustedes supervisen, para que ustedes realmente, digamos, Mariana, tu audífono. establezca ese orden y cuiden de que ese orden que el Eterno establece, ese orden no se dañe, ¿no? Que ese orden no se dañe, sino que ese orden permanezca allí. Entonces, para eso son los jueces en la comunidad, no para enseñorearse ni para dictaminar arbitrariamente sobre los demás, ¿no? Es para servir, para supervisar que todo realmente esté bien, que si hay problemas entre los miembros de la comunidad, bueno, entrar como mediadores, como pacificadores, a solucionar las situaciones que hay en nuestra comunidad, a no permitir la división, a no permitir contiendas, peleas, divisiones, a unir como coyunturas, a unir a todos los miembros, a ser ejemplos de los demás, a actuar con integridad, con rectitud, para que los demás también aprendan y emulen ese buen caminar de los jueces, ¿sí? De los ancianos. Entonces, por eso dice aquí, entonces, el otro consejo es que no debemos juntarnos con ninguno que llamándose hermano practique la inmoralidad y la idolatría, ¿sí? Como dice acá el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 9 al 11, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios y personas inmorales. Más bien les escribí para que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal dice ni aún coman. ¿Cierto? Y luego dice 1 Corintios 5, 3 y 12, 13, ya lo vamos a mirar. Entonces, esto es bien importante, ¿cierto? Una comunidad madura y de la Torá y del Mesías, entonces, como les decía, debe tener jueces idóneos que juzguen los asuntos de esta, o sea, de la comunidad, con total imparcialidad. No yéndose a un lado ni al otro, sino con imparcialidad por causa del cielo y con transparencia, buscando siempre el derecho y la justicia de la Torá. Estos jueces también deben ser hombres que conduzcan con sobriedad y temor del cielo sus hogares, defensores de la pureza familiar en honor al cielo y a la obra redentora del Mesías, su majestad Yeshua, bendito sea por siempre. Tercero, la comunidad debe ser cuidadosa en lo que tiene que ver con las mezclas entre los miembros de esta con personas ajenas a la misma. El pueblo del Eterno no debe formar sociedades de ningún tipo con los incrédulos paganos o personas de otras religiones. En estas sociedades se incluyen también los matrimonios, porque la luz y las tinieblas no pueden convivir juntas, porque no hay vínculo alguno entre el Mashiach y los ídolos a los cuales están acostumbrados los paganos y los religiosos idólatras. Entonces, aquí quiero hacer como una aclaración, una anotación, ¿no? Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 7. Muchos de nosotros, no todos, pues, pero algunos de las comunidades, o de nuestras comunidades, pues digamos que han venido en matrimonios disfuncionales. ¿Qué es un matrimonio disfuncional? Es decir, que el uno es creyente y el otro no. Y así el Eterno los llamó, ¿verdad? Así el Eterno llamó, uno de ellos creyó, vino a la fe, el otro todavía no. Bien, hay unas instrucciones muy claras que nos da el apóstol Pablo. Si la persona incrédula, digamos, consciente en vivir y aceptar la fe del otro, pues el otro no debe separarse, sea hombre o mujer, no debe separarse, no debe, como tristemente muchos han hecho, divorciarse porque es que mi marido o mi esposa no creen, ¿cierto? Pero él está consintiendo o ella está consintiendo.
que usted practique su fe, es respetuoso, es una persona, digamos, pues, que mal que bien, digamos, entre comillas, moralmente bien, ¿cierto? Por decirlo así. Bien, usted no debe separarse de esa persona, pero muchas veces sí hay situaciones donde la persona incrédula, pues sí será obstáculo para nosotros, de pronto esa persona, pues hombre, yo no podré, me tendré que abstener de hacer muchas cosas, en fin, porque de pronto la persona pues no está dispuesta. Hermanos, tenemos que lidiar con eso. Tenemos que lidiar con ello porque en última instancia los responsables de esa decisión fuimos nosotros mismos. Fuimos nosotros mismos, así haya sido en el pasado, que tomamos esa decisión, Baruch Hashem, y tenemos que lidiar, no echarle la culpa al cónyuge, porque también somos muy dados a echarle la culpa al cónyuge, no, hermanos, la decisión fue nuestra. A nosotros no nos pusieron un revólver, a nosotros nos dijeron es que tiene que casarse obligado, obligada, no, nosotros lo escogimos por X o Y motivo, porque nuestros ojos nos llevaron hacia allá o porque, bueno, en fin, cualquiera que haya sido el motivo, fue nuestra decisión y tenemos que vivir con eso hasta que, bueno, Hashem de pronto tenga misericordia y también convierta a la otra persona. ¿En qué me baso yo para decir esto? Bueno, tenemos un ejemplo claro en la Torá, ¿cierto? Con Yehoshua, que era el conductor que había reemplazado a Moshe. Ellos hicieron un pacto con un pueblo que venía de por allá de otro lado, los engañaron, hicieron un juramento, ojo que un matrimonio es un juramento. Yehoshua hizo un juramento delante de Hashem, aceptar a este pueblo. Cuando se enteraron, resulta que este pueblo no era lo que se esperaba y entonces ya ellos no podían revertir ese juramento que habían hecho ante Hashem. Por lo tanto, tuvieron que convivir con esa decisión o ese juramento que habían hecho. Entonces, Baruch Hashem, seguir orando por nuestros cónyuges, sea mujer o sea hombre, para que Hashem, pues, les conceda arrepentimiento para vida eterna y nosotros hacer lo mejor que podamos, de buen testimonio, hacer justicia, si es hombre, ser un buen juez en la casa, tratar de conservar, luchar, evitar toda impureza, ser dadivoso, en fin, y si es mujer también, ¿verdad? Entonces, esto pues quería hacer esta anotación acá. Bien, entonces dice el verso, acá quiero también anotar ya para ir terminando, en el verso 11 dice que Hashem dijo de Pinhas, mire lo que Hashem dijo de Pinhas, al celar el mi celo. Y aquí quiero hacer una anotación sobre la palabra celo. El concepto o la palabra hebrea para celo es la palabra kiná. Kiná, de la cual se deriva kaná, y es empleado en el Tanaj, en toda la escritura, en varias oportunidades, como el sentimiento y la actitud que provocan la infidelidad de la esposa hacia su esposo que la ama. Por otra parte, también es conocida la metafórica relación entre Hashem e Israel, descrita en varias oportunidades por los profetas de Israel como un profundo amor entre el desposado y la desposada. Y vamos a mirar algunas de esas citas. Isaías 62:5 dice, y cual goce del novio con la novia, gozará contigo tu Elohim. Jeremías 2:2, así ha dicho Hashem, yo te recuerdo la benevolencia de tus mocedades, el amor de tus esponsales. La relación de Hashem con Israel es sublime en esta metáfora, como puede serlo el amor entre hombre y mujer. Entonces, cuando esta relación se deteriora, ¿cierto? Cuando el pueblo de Hashem se prostituye en pos de la idolatría, entonces la Torah expresa el desagrado de Elohim como el esposo, y con el mismo lenguaje metafórico con que el Tanaj habla del momento sublime de esta relación. Entonces, por lo tanto, esa palabra, el kaná, representa el aspecto antagónico, o sea, el celo es el aspecto antagónico de el goce del novio con la novia. Mesos hatán halkalá, el goce del novio con la novia es este kaná es lo antagónico a este goce, y además de una lectura profunda del Cantar de los Cantares,
en el capítulo 8, verso 6, resulta que los términos ahava, que son amor, y kiná, celo, son usados indistintamente. Esto quiere decir que kiná, celo, no es más que un amor intenso, irreconciliable con cualquier forma de deslealtad, ¿verdad? Entonces miren la relación que hay entre celo, en el buen sentido de la palabra kiná, y el ahava, el amor, son usados indistintamente, ¿cierto? O sea, el celo, en este caso el celo santo, no es más que un amor intenso, irreconciliable con cualquier forma de deslealtad. Y esto pues también nos da muchas enseñanzas para nosotros como parejas. Por tanto, hermanos, debemos recordar para nosotros mismos y para nuestros hijos, como dice el apóstol Shaul, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Hashem. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Aquí vemos, si nos ponemos a ver con las 7 leyes de Noah, yo creo que aquí hay por ahí unos 6 mandamientos: inmoralidad, robar, maldicientes, la blasfemia, estafadores, robar, heredarán el reino de Hashem. Y esto, hermanos, y esto éramos algunos, mas ya, Baruch Hashem, gloria sea su nombre, hemos sido lavados, hemos sido santificados, el pacto santo, a cuidar del pacto santo, ya hemos sido justificados en el buen nombre del Adón Yeshua y por el Ruach de nuestro Elohim. Amén y amén. Que Hashem nos abra la visión para vivir en esta realidad y ser padres y madres celosos por la pureza para el bien de nuestros hijos. Que así sea. Amén y amén.